Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Juan Carlos. Todo bien, gracias. ¿Y usted? Hola, Hola Juan Andrés. Carlos, buenos Hola, días. Juan Hola, Carlos. Juan Carlos. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Ahí Buenos ya días. a cortas del feriado. ¿Qué van a hacer en feriado? ¿A la playa? ¿A rumbear? ¿Qué van a hacer? Cuenten. De ver del Fabricio. De ver del Fabricio. Bueno, lo pueden hacer en la playa o en la discoteca, no sé, donde les guste. En el patio de atrás también. ¿En el patio de qué? De atrás. En el patio de atrás. Bueno, todo el mundo escoge el lugar que más le gusta. Bueno. Listo, chicos. Hoy vamos a tener una clase, digamos, un poco eh, concisa, ¿sí? Más que todo porque pues tuvimos lo del examen y según el cronograma estamos un poquito apretados, ¿listo? Entonces, arranquemos primero de una vez con preguntas, dudas. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, duda acerca de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han encontrado de raro? ¿Qué han visto? Cuéntenme lo lo que quieran contarme. Si no, pues para comenzar la clase directamente. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Todo en orden? Bueno, me alegro. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de unos criterios. Por alguien. Ahí está Luis, hablándole yo no sé a quién. Pero bueno. Listo, entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema que son, pues, las generalidades, ya entrando al tema de lo que son la superestructura de los puentes, ¿listo? Entonces, hemos hablado de las cargas, hemos visto cómo se calculan, cómo se mayoran, y pues nos hemos enfocado, pues, mucho en lo que son las diferencias y los casos puntuales de lo que tratan este tipo de temas. Ahora ya vamos a entrar un poco a lo que son las generalidades acerca específicamente de la superestructura. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la superestructura, vamos a decir que, como vimos al inicio, existen varios tipos de superestructura, ¿no? Pero los que vamos a topar, digamos, a mayor profundidad en esta clase, pues van a ser los puentes de concreto armado. ¿Listo? Ahora, en estos tipos de puentes de concreto armado, pues yo tengo los más simples que dijimos y que vimos, que eran los puentes tipo losa. Y en estos puentes tipo losa hablábamos un poco de que todas las categorías que vimos, pues iban a ser más o menos eficientes en función a la longitud de la luz. Recuerden que la luz y la longitud del puente son dos cosas distintas, ¿no? La luz, pues, va a ser la distancia entre apoyos del puente. ¿Listo? Entonces, estos puentes tipo losa, vamos a hablar de que van a ser económicos para luces L menores a 12 metros. ¿Listo? Que sean simplemente apoyados. ¿Listo? Si son puentes o si son puentes continuos, nosotros debemos garantizar o debemos considerar, mejor dicho, las siguientes recomendaciones. Las siguientes recomendaciones de diseño. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a decir que, por ejemplo, un puente, ¿sí? Lo vamos a catalogar en función de, cuando es continuo, de lo que serían las luces
exteriores y las luces interiores. ¿Listo? Entonces, LE va a ser la luz que ya está pegada al estribo del puente, ¿sí? Y la luz interior, en este caso hay una, pero que pueden ser más de una, dependiendo del número de apoyos que yo tenga, ¿sí? Yo voy a decir que va a ser la luz LI. Entonces aquí yo tengo mis apoyos intermedios. ¿Listo? Entonces, para esos puentes tipo losa, ¿sí? Yo voy a considerar que si la luz exterior es menor a 10.5 metros, ¿sí? Yo voy a tratar de respetar la siguiente relación, que la luz interior dividido a la luz exterior tengan una relación de 1.26 en ese factor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10.5 metros, ¿cuánto debería, de luz exterior, cuánto debería ser la luz interior? ¿Ah? 13.23. 13.23. Confirmo. ¿Listo? Confirma. Listo, perfecto. Ajá. Ahora, esto se debe, más que todo, por un criterio de momentos. ¿Listo? Entonces, estamos de acuerdo que la luz interna va a ser más larga que la luz externa. ¿Sí? Y esto es para, de alguna forma, uniformizar los momentos. Entonces, si ustedes mantienen esas proporciones, cuando hagan su diagrama de momentos negativo y positivo, entonces les va a salir algo así. ¿Ya? En donde el momento positivo en la luz exterior es aproximadamente igual al momento positivo en la luz interior. ¿Listo? Entonces, lo fácil y lo generalmente lo que pues uno como ingeniero cuadriculado hace es que dice, bueno, yo tengo que dividir este espacio en 3 apoyos, pues cojo y divido a 1/3 y punto, ¿sí? Eso produce problemas cuando vamos a hablar de los momentos. Cuando yo divido espacialmente, uniformemente los espacios, lo que me va a salir es que el momento en el apoyo, en la luz exterior va a ser mucho más grande y en algunos casos puede llegar a ser el doble que el momento en la luz interior. ¿Listo? Entonces, vamos a tener estos criterios y vamos a ir viéndolos siempre en esta clase. ¿Listo? Ahora, tenemos también, por ejemplo, si el otro caso es, si la luz externa es mayor, perdón, aquí, si la luz externa está entre el límite y 15 metros, ¿sí? Entonces, la relación que vamos a tomar va a ser igual a 1.31. ¿Listo? Ahora, en general, como criterio general para el código nos dice que la luz exterior debe ser aproximadamente igual al 80% de la luz interior. ¿Listo? Eso es un criterio general. Y de ahí, con esto, tenemos también un criterio que es acerca de las distancias o de los espesores que yo necesito garantizar. Recuerden que el apoyo tipo losa, o mejor dicho, el puente tipo losa, solamente la losa soporta toda la carga, es la superestructura y es un elemento de espesor constante. ¿Listo? Entonces,
el código también me especifica en los artículos A9711, ¿sí? Y en la tabla A25263-1, ¿sí? Pues nos va a especificar unos espesores. Entonces, hagan de cuenta que yo aquí estoy dibujando lo que sería el apoyo. Esta parte es el apoyo de mi estructura, que puede ser un apoyo interno, ¿sí? Un apoyo interno o puede ser específicamente el estribo. Cualquiera de estos dos puntos. ¿Listo? En los puentes tipo losa, el código me especifica que al menos el espesor de la losa en el apoyo, ¿sí? Debe ser igual a 1.33 por el factor de S más 10 sobre 30, donde pues S es la distancia libre entre apoyos de losa. ¿Listo? Entonces, esa va a ser el espesor mínimo que yo debo garantizar justamente en el apoyo. ¿Por qué? Pues sabemos que en el apoyo nosotros tenemos un cortante importante, ¿sí? Y pues debemos garantizar de que el elemento no falle por cortante en el apoyo. ¿Listo? Para las zonas que están fuera del apoyo, ¿sí? Yo voy a garantizar un espesor mínimo que es la misma expresión, solo que con punto 80. Entonces es punto 80 en vez de 1.33 veces S más 10 sobre 30. ¿Listo? S más 10 sobre 30. Ahora, entre el espesor en el apoyo y el espesor en donde consideramos que está fuera de la zona de acartelamiento, ¿sí? Entonces yo voy a definir un espacio que va a ser la zona de acartelamiento. Y esta zona de acartelamiento va a partir desde la cara del apoyo, ¿sí? Y se va a extender una distancia que va a ser igual a L de 0.15 S. El mismo S que estábamos considerando antes. ¿Listo? De tal forma que con esto ya tenemos la distancia y los espesores mínimos. Ojo, cuando hablamos de mínimos, quiere decir que son los mínimos exigidos por el código. Si por el diseño de la losa vemos que el espesor que necesita para cumplir con el cortante y por la flexión en ese punto es mayor, pues coloco el mayor de los dos. ¿Se entiende? Esa parte. Lógico, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No? No me queda claro qué es ese. La distancia libre entre apoyos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una losa que es una sola losa simplemente apoyada, pues es la distancia de la losa simplemente apoyada. ¿Sí? Si yo tengo una losa continua, pues tengo que mirar la distancia libre entre apoyos de cara a cara. ¿Sí? Básicamente, pues es eso. No es nada más. Porque estamos hablando de losas simplemente de puentes tipo losa. ¿Ya? Juan No es Carlos, nada. una pregunta. Dime. En el caso de que tengas simplemente apoyado pero continuo, se tomaría la menor distancia. La menor distancia. No, pues, si tú tienes varias losas, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es O la mayor. el análisis para cada uno de los tramos. Ya. Y coges el espesor más grande de que te salga en los tramos. Porque no te vas a poner a variar, pues, el espesor Claro. en una losa más pequeña, en una losa más grande, otro espesor. No, eso no es factible en construcción. Lo podrías hacer, sí, pero en construcción no es factible. Entonces, coges el mayor tamaño. ¿Listo? Ya, gracias. Ahora, tenemos el siguiente, en los puentes de concreto, pues el siguiente nivel, pues van a ser las vigas T. Pregunta. ¿La distancia libre entre apoyos sería desde el centro del apoyo al siguiente centro o desde la cara del apoyo a la siguiente cara? Libre. Cuando hablamos siempre de libre en hormigón, es desde cara de apoyo. Siempre. ¿Listo? Bueno.
Ahora, el siguiente tipo, ahí en complejidad, pues va a ser las vigas T, o lo que se constituye como una losa, ¿sí? Soportada sobre vigas. Disculpenme un momento, alguien está ahí que tuye. ¿Listo? Entonces, vigas T o losa soportada sobre vigas. ¿Listo? Entonces, estos tipos de estructuras vienen a ser económicas para luces menores a 24 metros cuando son simplemente apoyadas. ¿Listo? Ahora, copiándonos el esquema que hicimos arriba, ¿sí? El mismo esquema, o sea, este que teníamos aquí de las luces, etcétera. Me voy a copiar ese mismo esquema. Uy, ya hice. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacerle unas modificaciones. Entonces, decimos, dime, que si la luz es menor a 10.5, nosotros vamos a manejar ya no este factor de 1.26, sino que vamos a manejar unas relaciones de 1.3 a 1.4 veces la relación entre la luz interior y la luz exterior. ¿Sí? Y la otra parte es, si yo tengo luces hasta 24 metros, ¿sí? Entonces vamos a manejar relaciones de 1.37 a 1.40. ¿Listo? Ahora, en estos, nosotros tenemos que estas superestructuras, pues son de este estilo, ¿no? Estas superestructuras son de este estilo. Tenemos aquí un voladizo, tenemos aquí otro voladizo, y aquí ya tenemos las vigas que soportan la losa. Una cosa así. Bueno, ahí no me quedó bien. Juan Carlos, Dime. en la segunda condición no sería, si L, o sea, no sería incluido los valores de 10.5 y de 24. Porque Ah, está excluida bueno, en la primera condición, o no sé sí, si en la primera era. Ajá. sí, man, pero pues digamos que si tienes, ahí estás en el rango, o sea, tampoco es tan estricto, ¿sí? Sí, Ok. ¿listo? Entonces, yo tengo que considerar en estas estructuras, ¿sí? Fíjense que cuando yo tengo la longitud, o sea, si yo hago aquí un corte, por ejemplo, este es mi puente, y yo cojo aquí y hago un corte en la sección AA, ¿sí? Y aquí yo veo la sección A', lo que va a pasar es que yo voy a ver algo así. Esa es la losa con las vigas, ¿listo? Entonces, en estos puentes,
generalmente resulta económico variar la sección transversal en función del momento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues que, bueno, yo sé que en la mitad, pues yo tengo un momento más grande que en los apoyos, ¿sí o no? Entonces yo puedo garantizar eso cambiando la sección transversal y hacer que las vigas hagan una transición, ¿sí? En el centro y en los apoyos, ¿sí? Entonces eso resulta más económico, más que todo porque va a hacer que el puente, como cambia de sección transversal, cambie también de carga muerta. Ya nos vamos a dar cuenta pues que la carga muerta del puente realmente es supremamente importante cuando las luces empiezan a ser más grandes, ¿no? Para cumplir una luz más grande, pues necesito un peralte más grande por el mismo hecho de que funcionan por flexión. ¿Listo? Entonces, esto reduce el momento y pues adicionalmente va a resultar en una mayor economía en el refuerzo. ¿Listo? De ahí tenemos las secciones cajón. ¿Sí? Entonces, las secciones cajón, digamos que van a tener un uso variado en general, dependiendo de lo que es nuestra necesidad. Entonces, estas secciones se emplean generalmente en puentes curvos. Principalmente. O para alineamientos de luces entre 25 a 50 metros. Pero esos de 50 metros ya tienen que ser preesforzados, ¿sí? Entonces, digamos que entre 25, una distancia más grande. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se utiliza en puentes curvos? Esto se debe a su alta resistencia a la torsión. ¿Sí? Entonces, como son secciones cerradas, ustedes recordarán cuando nosotros hablábamos de este tipo de estructuras, pues de que las secciones cerradas, pues cumplen cumplen una función mucho más eficiente al distribuir lo que es el cortante que se produce por torsión, ¿no? Entonces, ese tipo o ese comportamiento va a ser muy deseable para nosotros en secciones que son curvas. Juan Carlos, ¿Sí? disculpa, Carlos, se pasmó Se la fue la pantalla. imagen. Ajá. ¿Sí qué? Se fue Se la pasmó la imagen. pantalla, ajá. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí sí se ve bien. Listo. Entonces, aquí les voy a poner, para los que no recuerdan cuáles son las secciones tipo cajón, pues serían este tipo de estructuras. y son generalmente postensadas, ¿no? Hay reforzadas para secciones en curva de longitudes pequeñas, hasta 24 metros, pero generalmente se hacen postensadas. Generalmente. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Perfecto. De ahí tenemos lo que serían la otra categoría, que serían los puentes de acero. ¿Sí? Entonces, los puentes de acero, yo los voy a encontrar de varios tipos y los vimos al inicio del semestre, ¿no? Entonces, yo puedo tener los puentes que
son una losa de concreto sobre vigas de acero. Y entonces, este tipo de puentes es recomendable cuando las luces son menores a 55 metros, ¿no? También vamos a tener los puentes de acero que son de tipo armaduras, en donde estos ya puedo alcanzar luces mucho más grandes, en celosías, Pratt, Birrendell, Baltimore, los que vimos en análisis estructural, en donde pues estos empiezan a tomar ya distancias hasta de 120 metros, y pues en acero lo último que sería los puentes en arcos, ¿sí? En donde pues sus distancias pues alcanzan los 150 metros, ¿no? Otro tipo de puente un poco muy común, de hecho aquí en Ecuador he visto bastante este tipo de puentes, que son los puentes de madera, y esto me parece importante traerlo como a contexto. Estos son recomendados para tránsito bajo. Y con poco peso. O con vehículos livianos. ¿Listo? En donde, pues, su luz se limita a aproximadamente 20 metros. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí tenemos pues el abanico de los puentes que de pronto nos pueden interesar. He dejado por fuera todo lo que es posttensado y pretensado, más que todo porque no es el alcance del curso. ¿Listo? Entonces, en estos puentes, el código... ¿Puedes subir un cachito, Juan Carlos, por favor? Para terminar de copiarlo. Ahí. Gracias. ¿Ya? En estos puentes, el código nos da unos lineamientos, ¿sí? Que nosotros debemos considerar como requisitos mínimos, ¿sí? Entonces, todo el tablero de cada tipo de puente para predimensionarse debe cumplir con lo siguiente. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a encontrar en esa tabla A, tabla 2, 5, 2, 6, que les nombré hace un momento, pues vamos a encontrar los requisitos mínimos que nos especifica el código para cada una de las tipologías estructurales. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí tenemos, por ejemplo, los puentes de hormigón armado, los puentes de hormigón pretensado y los puentes de acero. En donde en cada una de estas estructuras yo debo mirar si la estructura es losas simplemente apoyadas o si yo voy a construir la estructura como una losa continua. ¿Sí se entiende cuál es la diferencia entre losa simplemente apoyada y continua? ¿No es verdad? Creo que en este nivel pues ya todo el mundo lo entiende. Recuerden, una cosa es que yo tenga un puente de 5 luces simplemente apoyadas, ¿sí? Y otra cosa es que yo tenga un puente de 5 luces continuas. Se puede hacer las dos, ¿sí o no? ¿Sí se entiende cuál es la diferencia? ¿No es verdad? Sí, ¿no? Bueno, genial. O sea, simplemente apoyas no es una sola luz. No, simplemente apoyada es que no hay continuidad entre una luz y la siguiente. Ah, correcto. Un corte. Hay un corte ahí. ¿Sí? Correcto.
¿Listo? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la tablita, y en la tabla, pues, ya hablábamos que era S, es la luz del tramo de losa, y lo que sería L, que es la luz entre apoyos, ¿no? Entonces, nosotros con esto, con esta tablita, partimos con el predimensionamiento, ¿sí? Una vez que predimensionamos, pues ya calculamos las cargas, que es lo que necesitamos saber el espesor de la losa para poder calcular las cargas, y con eso hacemos un análisis preliminar y vemos si necesitamos aumentar el espesor o está correcto, pero al menos empezamos con este valor. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, esta tablita, ustedes la encuentran ahí en la norma. Esta la he sacado del libro porque está en unidades del sistema internacional, o sea, está en metros. En el código ustedes van a encontrar unos cambios en los coeficientes porque pues está en unidades del sistema inglés, pero cualquiera de las dos tablas debería funcionar igual. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hablar ahora? ¿Listo? Dentro del diseño, ¿sí? En los puentes tipo losa, yo voy a tener que diseñar, recuerden cómo diseñábamos losas en estructuras de hormigón, ¿sí? Todo el mundo ya pasó hormigón, ahorita me imagino que siguieron mi recomendación y ya vieron o están viendo hormigón 2, ¿sí? Pero por lo tanto ya vieron hormigón 1 donde se ve el diseño de losas, ¿sí? Entonces recuerden que las losas que no están sobre vigas se diseñan por lo que se llama un ancho de franja, ¿sí? O un metro unitario. Nosotros calculábamos es un momento para un metro unitario de losa. ¿Listo? En puentes tipo losa se utiliza el mismo concepto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí en los puentes tipo losa. ¿Sí? Nosotros vamos a calcular lo que es el ancho de faja. Así está en el libro, lo he dejado así para que sea congruente con lo que dice el libro, pero nosotros realmente lo aprendemos como el ancho de franja, franja equivalente, ¿ya? Es un pedazo, es un strip, como llamábamos en inglés. No sé cómo lo vieron con Eva, de pronto strip, ¿ya? De pronto lo pongo aquí para que ustedes lo asocien con lo que aprendieron con Eva en inglés, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener dos criterios. Primero, cuando yo tengo una losa, un puente tipo losa, que es simplemente apoyada, ¿sí? Pues el refuerzo principal debe ser paralelo al tráfico. ¿Estamos de acuerdo? Paralelo al tráfico. Tiene que ser así porque así es que funciona el momento en la estructura. Yo voy a tener un elemento simplemente apoyado y el refuerzo debe ser paralelo a la luz de la losa. ¿Listo? Entonces, estas franjas equivalentes, yo las voy a, primero, a distinguir. Primero, yo las voy a distinguir para un carril cargado, ¿ya? Y recuerden que aquí, dentro de lo que es el diseño de puentes, lo que sucede ¿sí? Lo que sucede es que el código debe incluir, o usted como diseñador debe incluir cuál, o debe tratar de encontrar cuál es el peor efecto. Entonces, generalmente, el peor efecto, ¿sí? No se da cuando todos los carriles están cargados. Recuerden que el factor M, por ejemplo, cuando hay un solo carril cargado en el puente, es más grande que cuando hay 4 o 5, ¿sí? Entonces, yo tengo que evaluar esas condiciones, ¿sí? Y debo hacer análisis para un carril, 2 carriles cargados, 3, el primero y el último, etcétera, hacer todas las variaciones. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un carril cargado, el código me da cuál es el ancho que yo debo considerar en mi estructura. Entonces, ese ancho de la franja lo voy a llamar E, ¿sí? Y a diferencia de lo que nosotros hacíamos en losas, que cogíamos un ancho unitario de 1 metro,
Aquí el código me da un ancho de ancho E. ¿Listo? Esta ecuación ya incluye el factor de impacto. Perdón, incluye el factor M, de múltiple presencia de carril. ¿Listo? Ya está incluido en el análisis. ¿Listo? Ahora, para múltiples carriles, cuando yo tengo más de un carril cargado, ¿ya? Yo voy a utilizar otra ecuación, donde la ecuación es igual a E 2.10 más 0.12 por raíz de L1 W1. Estas ecuaciones, no se olviden que están ahí en el código y ustedes la pueden revisar, ¿no? Entonces, esto, ¿sí? Estas ecuaciones son aplicables para puentes con luz mayor a 4.60 metros. ¿Sí? 4.60 metros. Entonces, eso está en el artículo 46212 del código. Y pues, se preguntarán por qué 4.60 y no 5 metros. Pues ya sabemos, por la transformación de las unidades gringas a las unidades normales nuestras. ¿Listo? Entonces, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora, en estas ecuaciones, el E es el ancho de franja equivalente. ¿Listo? Y entonces, esto nos va a dar en metros. Tenemos también la distancia L1, que es el menor entre la luz real y 18 metros. Tenemos la distancia W1, que es el menor entre el ancho real y 18 metros. ¿Sí? Y 18 metros para múltiples carriles. O el mínimo entre el ancho real y 9 metros para un carril cargado. W es el ancho entre bordes del puente, que está en metros, y NL es igual al número de carriles de diseño, que nosotros lo calculábamos como W sobre 3.65 o metros, o W sobre 12 pies. ¿Recuerdan? Que hacemos el cálculo. ¿Listo? Y ya tenemos prácticamente esas dos consideraciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener si yo miro mi puente desde la parte superior? Pues voy a tener aquí mi apoyo, haciendo una similitud un poco con lo que vimos en el ejercicio. Pues aquí tenemos mi estribo.
¿no es verdad? Tenemos aquí el estribo del puente que se miraría así con los muros, etcétera, ¿sí? Y lo que yo estoy sacando es aquí una franja que tiene un ancho E. ¿Listo? Entonces, el procedimiento, lo que yo voy a hacer es, ¿sí? Que las cargas de un carril vehicular cargado las divido en el ancho E. ¿Listo? Entonces yo voy a dividir las cargas del camión. ¿Recuerdan las 4 combinaciones que mirábamos, no? El camión más la línea de carga, el camión más el tándem más la línea de carga. La segunda era los 2 camiones más la línea de carga multiplicados por el 90% con esas distancias fijas, o el tándem, 2 tándems más la línea de carga multiplicado por el 90% y que cada una tenía su uso, ¿recuerdan? Entonces, esas cargas yo las voy a dividir por el ancho E que calculo en cada caso. Y con eso yo voy a calcular lo que serían los momentos y los cortantes de diseño. Básicamente, así es el uso de esta. Cuando son, ojo, cuando la armadura principal va paralela al tráfico de la estructura. ¿Listo? Al tráfico del puente. ¿Listo? Ahora, ese serían casos de puente tipo losa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los puentes que ya tienen, por ejemplo, vigas que van paralelas al tráfico y la losa está sobre las vigas, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros ya tenemos lo que se llama un ancho de faja o de franja que es perpendicular al tráfico, un ancho de faja equivalente perpendicular al tráfico vehicular. ¿Listo? Ancho de faja equivalente para tableros con armadura, así está el nombre completo. Pero me entienden, ¿no? Entonces, este caso se da cuando yo tengo, por ejemplo, ya vigas principales, como en los puentes tipo T o tipo cajón, que las vigas son paralelas al tráfico del puente, ¿sí? Y la losa está apoyada directamente sobre las vigas. ¿Listo? Entonces, en este caso, el código también me especifica, ¿sí? Una franja que yo debo tomar para el diseño de la losa. ¿Listo? Entonces, aquí en el libro ustedes van a encontrar esta tablita, ¿sí? En donde me da el ancho de faja equivalente que yo debo tomar para ciertas condiciones. ¿Listo? Entonces, esto funciona así. Primero yo debo identificar qué tipo de puente tengo. Tengo un puente de hormigón, un puente de acero, un puente de madera. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, si yo ya identifico que es de hormigón, es prefabricado o va a ser con fundido en sitio, pero el encofrado se queda ahí, yo no lo voy a quitar, o va a ser un fundido en sitio, pero voy a retirar el hormigón. ¿Listo? Y de ahí yo empiezo a mirar los otros estados. Entonces, en relación a la franja de diseño, yo, ¿cómo tengo el tráfico? Entonces, no importa si es paralela o perpendicular, ¿sí? O si estoy hablando del voladizo de mi puente. Ya saben cuál es el voladizo, ¿no? El extremo en voladizo de mi superestructura. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar un ancho. Y ese ancho hago el mismo tratamiento que hice antes, ¿no? Entonces, yo voy a sacar el ancho, en donde el ancho va a estar regido por estas ecuaciones.
Entonces, para el voladizo, el ancho es constante y va a ser 1.14 más 0.83x, donde x es la distancia entre la carga y el punto de apoyo, ¿sí? O para momento positivo y negativo, pues yo tengo otros tipos de valores. Entonces, fíjense que la cosa empieza a complicarse, ¿sí? Porque yo necesito calcular un ancho para momento positivo, un ancho para momento negativo y un ancho para el voladizo. ¿Se entiende? Entonces, específicamente esto, visto en nuestro esquema del puentecito, pues tenemos aquí nuestro puente que dibujé hace un momento. ¿Sí? Solo que ahora voy a pintar en amarillo. Yo ya tengo vigas. Entonces aquí yo tengo la primera viga. Uy, perdón. Yo voy a tener ya vigas. Tengo aquí mi primera viga. Voy a tener aquí varias viguitas. Bueno, ahí me quedaron como un poquito chuecas. Listo. ¿Listo? Entonces, ahí estoy viendo las vigas principales. ¿Listo? Entonces, mi franja es ahora perpendicular. ¿Sí? Y entonces, yo estoy tomando una franja así. Ahora, esto no me deja. Estoy tomando una franja así. ¿Listo? Eso es lo que estoy tomando yo de franja. Ahora, si yo hiciera un corte por aquí, y esto sería una sección A', ¿sí? Yo miraría lo que dibujé aquí arriba, que era la sección transversal de mi puente. De pronto me voy a sacar. Juan Carlos, una pregunta. Dime. ¿Este es el diseño para una losa apoyada en vigas o simplemente un puente tipo losa donde la losa sería la estructura principal de carga? Se cortó, creo. ¿Hola? No. O sea, en esta parte, que te digo que la franja, la armadura es perpendicular al tráfico, no hay otra forma, ¿sí? O sea, ¿qué puede pasar para que la armadura sea perpendicular al tráfico? Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo o esto, en donde el puente, así es el tráfico y aquí están los estribos, o yo tengo un puente que puede darse así, por ejemplo, que no es lo muy común, la verdad, pero que pues también se puede dar, en donde los estribos del puente están así, ¿sí? Pero el tráfico también va así, porque aquí hay una carretera por alguna cuestión, ¿me entienden? Sí. No es muy común, sí puede darse, pero no es muy común, que yo haya tenido que hacer un apoyo de ese estilo, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa? En estos dos casos, el refuerzo debe ir así. Así debería ser armada la armadura. Sí. En los dos casos, debería ser, ¿sí? Así. De estribo a estribo. Sí, de estribo. O sea, aquí estoy hablando de un puente tipo losa. Esto sería un puente tipo losa. Claro, es que me confundí porque lo amarillo dijiste que eran vigas.
Claro, y este es un puente tipo vigas T. Y es el diseño de la losa de la viga T. Sí, de la parte superior nada más. Ah, ¿Listo? Entonces, aquí, Una pregunta. Y en ese caso no se hace como hacíamos en Hormigón 2, que era como que diseñabas un refuerzo tanto para la longitud larga de la losa como para la longitud corta. O sea, no habría armadura en ambos sentidos. sí, pero como son sistemas que trabajan en una dirección, el de la otra dirección se llama un refuerzo de distribución, se llama, y no se diseña. es mínimo. Ya viene, no es el mínimo, ya les voy a enseñar, ya vamos a ver cómo se diseñan puentes, pero se diseña un poco distinto, ¿listo? Pero se llama un refuerzo de distribución. Entonces, fíjense que aquí, si yo corto esta franja, yo voy a mirar así la sección. Entonces, para calcular el momento positivo tengo una ecuación. Para calcular el ancho de franja del momento negativo, tengo otra ecuación. Y para esta parte que es el voladizo, tengo, aquí le llaman, ¿cómo es que dije que le llamaban? El vuelo. Vuelo o voladizo. Vuelo o voladizo. ¿Listo? Tengo otra ecuación. ¿Listo? Ya, y básicamente eso sería esa parte. ¿Listo? Con estos... Dime. Las ecuaciones de los momentos no sale no sé si no le ve bien, pero no sale las unidades. No sé si son kilonewtons, toneladas. Ah, esto está en kilogramos fuerza por metro, me parece. Sí, tengo que averiguar. Como me copié la del libro, no estoy seguro, pero sí, tocaría chequear, o si no, con el código. En el código, eso sí está en unidades inglesas y ahí te dice cuáles son los anchos. Listo. Juan Carlos, una pregunta. Ah, pero espérate, no, es que estamos hablando pendejadas. A ver, estos momentos no quiere decir que te va a dar el momento de diseño. Ojo, esto te va a dar el ancho de franja en metros, pilas, ¿no? Entonces, este ancho de franja es para el momento positivo que tienes que usar y está en metros. Y este ancho de franja es para el momento negativo y está en metros. No es que te da los momentos, pilas. ¿Ya? Okay. Ya me estaba yo también confundiendo. ¿Listo? Entonces, todos estos son distancias. Todo lo que ustedes ven aquí es una distancia y es la distancia del ancho que yo debo tomar para diseñar mi strip. ¿Listo? No es nada más. Juan Carlos, Dime. una pregunta. Aquí para sacar por ejemplo, el W de mi ancho de faja, como es perpendicular al sentido de tráfico, ¿tendría que tomar en cuenta igual si es que mi puente tuviera bermas y todo eso? ¿Cuál W? ¿El de acá? Ajá, el E, perdón. ¿El E? Ajá, el ancho de faja en este sentido o sea, que es perpendicular al sentido de tráfico. Paralelo. No, en este paralelo sí, pero en el de abajo es perpendicular el ancho de faja, ¿no es cierto? Pero que yo recuerde no hay W. ¿Dónde está el W? Aquí no se necesita. No hay W en esto. Ah, ya, perfecto. Solamente está en función de S. Aquí no se utilizan los mismos factores, ¿no? Ya, perfecto. ¿Listo? Bueno, ahora, estas ecuaciones, resulta que estas ecuaciones, fíjense que yo debería hacer el modelo, ¿ya? Con ese ancho de franja, yo debería modelar las vigas y con el modelo hacer una viga en SAP que tenga ese ancho equivalente. ¿Se entiende? Aplicarle las cargas de los vehículos, haciéndole las variaciones, poniendo un vehículo, dos vehículos, tres vehículos, cuatro vehículos, o haciendo las intercalaciones que a mí se me ocurran. ¿Listo? Lo cual es un proceso súper dispendioso. ¿Listo? Entonces, como generalmente los códigos, pues, nos ayudan en muchas cosas a los diseñadores, pues ellos ya se tomaron el trabajo y algún investigador ya se puso a hacer esa tarea, ¿sí? Entonces, para evitarnos todo ese trabajo, lo que el AASHTO se inventó es un diseño simplificado de losas, ¿sí?
que nos va a ayudar enormemente. ¿Listo? Entonces, el diseño simplificado, como su nombre lo indica, ¿sí? Va a tener ciertas limitaciones. Siempre que ustedes escuchen simplificado, pues quiere decir que alguien se dio el trabajo de hacer un análisis parametrizable y pues utilizó ciertos parámetros de longitud, de algunas de carga, de espesores y lo que sea. ¿Listo? Entonces, este tiene las siguientes limitaciones. La losa debería estar apoyado por al menos 3 vigas, lo que quiere decir que de plano solo sirve para vigas T o losas tipo sirve para losas tipo viga T o viga cajón. ¿Listo? En donde la distancia entre vigas exteriores, entonces, aquí pues no quiero recopiar esto, pero hagan de cuenta que la distancia entre vigas exteriores del puente es esto. Esta es la distancia entre vigas exteriores. ¿Se entiende, no? Estas van a ser vigas exteriores y un puente solamente puede tener 2 vigas exteriores. No hay más. ¿Ah? De eje a eje. Es una buena pregunta. La verdad, no estoy seguro ahorita. Tendría que revisarlo. ¿Sí? Podría ser entre ejes o podría ser de borde a borde. ¿Sí? Tendría que revisarlo, Moisés. Yep. Pero bueno. Entonces, un puente tiene siempre 2 vigas exteriores y todo lo demás son vigas interiores. Entonces, puede tener una interior, 2 interiores, lo que sea. Entonces, esto solo es aplicable cuando hay las 2 vigas exteriores y al menos una interior, porque yo necesito que existan al menos 3, ¿sí? 3 vigas en total. Lo otro es que la distancia entre vigas exteriores sea mayor a 4.20 metros, ¿sí? Que es generalmente, o sea, un puente que las vigas tengan menos de 4 metros, es que es un puente de un solo carril, ¿sí o no? Y entonces, pues, seguramente va a ser con una luz pequeña, etc. ¿Listo? Ahora, ojo, en este ancho que nosotros calculamos antes con esta tablita, eso solamente nos da el ancho. Cuando yo aplico las cargas, todavía tengo que aplicar los factores de impacto por el vehículo y también tengo que aplicar los factores de múltiple presencia de carril, porque aquí lo único que me está dando es el ancho, ¿sí? Sin embargo, en esta tablita que les voy a dar, pues los investigadores hicieron el trabajo completo. De una vez, cogieron y consideraron los factores de impacto en la estructura y consideraron el factor de múltiple presencia de carril. Lo que quiere decir que estos valores ya tienen todo y ya están hechas todas las combinaciones que pueden a usted ocurrírsele que puedan estar en su puente. Ahora, esto es de diseño. A diferencia de la tabla anterior, esta tabla ya nos da los momentos. Esta tabla ya nos da directamente los momentos. ¿Ya? Entonces, con esta tabla yo directamente entro a diseñar. ¿Listo? Y nos va a dar los momentos positivos y los momentos negativos. ¿Sí? En función de S, donde S, en este caso, S es la separación entre vigas principales. ¿Listo? Entonces, me voy a copiar el dibujito que tenía yo antes. ¿Sí? Y entonces, yo tengo aquí
mi separación S. ¿Listo? Eso sería S y punto. ¿Estamos? Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Para momento positivo, yo entro, digamos, en un ejemplo. En mi puente, no sé si se acuerdan, ¿cuánto era la separación en el puente de la tarea entre ejes? ¿Alguno de pronto tiene ese valor? Supongamos que no lo tuviera, ya, no importa. 18 creo que era, ¿no? Ah, no. 18 metros, no, entre vigas, ni de chiste. No, eso era, perdón, los apoyos. Unos 2, 3 metros, una cosa así. Juan Carlos, una pregunta. El S no habíamos quedado que era entre caras de la... Pero bueno, es que el apoyo, ¿verdad? ya Ya. hemos visto SS. Entonces, para esta Ya. tabla, ¿sí? Bueno, ahora, Creo que era 1.76 el ¿cuánto? espacio entre 1.76. Bueno, digamos que sea 1,70, lo que sea. Supongamos que el S sea 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Un valor aproximado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Fácil. Yo entro con el S y veo aquí. Entonces, yo tengo aquí S de 2 metros, serían 2000 milímetros. ¿Sí? Y me voy hacia la derecha. Toda esta es mi franja. ¿Listo? Ahora, el momento positivo... Entonces, para mi momento de la carga viva más el impacto, ojo, esto solamente me da carga viva más impacto, ¿sí? Solo carga viva vehicular más impacto, incluido el factor de mayoración, de múltiple presencia de carril, ¿sí? Va a ser igual a este valor. ¿Cuánto me da? 22.780. Y aquí me dice que esto está en newtons por milímetro en una franja unitaria de 1 milímetro. Como hacíamos nosotros en losas. Entonces, en 1 milímetro de ancho hay ese valor. ¿Listo? Y ya. Este sería el momento positivo. Para el momento negativo, la cosa es un poquito más complicada. Porque para el momento negativo yo necesito saber cómo está mi viga. Entonces yo voy a hacerle aquí zoom y voy a suponer que aquí tengo mi eje, ¿sí? Yo voy a tener aquí un ancho. Supongamos que el ancho de esto sean, no sé, 25 centímetros. ¿Listo? Entonces, esta estructura, yo tengo que calcular el momento, el código me permite calcular el momento en la sección crítica de análisis, que para una sección que es de hormigón, la sección crítica de momento negativo es justo en la cara del apoyo, ¿sí? Pero van a haber diferentes formas. Por ejemplo, para una sección en I de acero, la sección crítica es el ancho de la aleta entre 4. Para una sección que es una viga preesforzada, la sección crítica está en la mitad de la sección de preesforzada del voladizo. Entonces, eso no vamos a entrar mucho en detalle. Nosotros nos vamos a centrar en secciones de hormigón y para nosotros la sección crítica pues va a ser en la cara del apoyo. Entonces, del eje, ¿qué distancia hay a la sección crítica de análisis? 12.5. 12.5 centímetros y como la tabla está en milímetros serían 125 milímetros. ¿Listo? Entonces yo regreso a mi tablita y entonces aquí ya voy a quitar esta línea. Para el momento positivo sí es un valor, pero para el momento negativo yo voy a tener que mirar estos valores. Entonces mi sección crítica desde el eje de la viga está entre este y este valor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo interpolo entre este y este valor. Y ese es mi momento negativo de diseño. ¿Listo?
En todo el caso, pues usted, recuerden, las tablas me dan valores mínimos. Entonces, si usted le da pereza interpolar, como seguramente le va a dar pereza en el examen, pues tiene que argumentarme cuál valor usted cogería. Siempre desde el lado de vista de la seguridad, ¿sí? Mi criterio como ingeniero es el código me da requisitos mínimos. Si yo coloco y diseño para más, pues no estoy mal, ¿me entienden? Bueno, digamos que hay ciertos elementos en donde no puedo hacer así, ¿ya? Para que quede claro, si alguna vez se les ocurre o les sobra refuerzo y tienen que poner más refuerzo en una viga o en una columna, ese es el único caso en donde ponerle más refuerzo a la viga es peor. Entonces pónganselo a la columna. ¿Estamos de acuerdo? Es el único caso. ¿Listo? ¿En qué caso usaríamos el momento, es el momento máximo? O sea, no sé si es el máximo, pero el momento que está en la segunda columna. ¿Cómo así? Es porque están, la primera columna son los GS, la segunda es el momento positivo y los otros son los momentos según la Momentos distancia. negativos. Pero todos son momentos negativos. Ah, ok, ya entendí. Entonces, Ya. el momento positivo, este de acá, es el que va a estar aquí, momento positivo. Y el resto, pues, va a ser para todas estas zonas, momento negativo, en la losa. Recuerda que la losa está apoyada en las vigas. Entonces, Sí. ahora el funcionamiento es al revés, ¿no? Ok. Entonces, pues, como criterio, pues, cogería el valor más grande, ¿no? Que sería 20,960 newtons, milímetros sobre milímetro. Y pues eso debería pasarlo a lo que nosotros sabemos, que sería kilonewtons por metro por un metro de ancho de franja, que es lo típico, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es eso en kilonewtons por metro? Juan Carlos, y me imagino que después de la sección crítica, o sea, después de la cara de la viguita, ahí habría una longitud de desarrollo, ¿no? Y hasta ahí. ¿Cómo? Ahí sí O no sea, te estoy entendiendo. para armar para armar la losa, los refuerzos irían desde la sección crítica hasta una... Ah, sí, claro. Todo lo que vemos en hormigón. O sea, la sección crítica es el momento máximo que yo voy a diseñar. Pero Ajá. pues toda la parte debe haber refuerzo continuo, desde la sección del máximo, máximo puedo cortar a una sección que sea mayor a la longitud de desarrollo para ambos lados de la sección crítica, bueno, todo lo que vemos de detallamiento, ¿no? Es porque no tenemos un diagrama, entonces por eso no sabría hasta dónde poner el refuerzo. Ah, pues tu diagrama pues viene siendo así. Pero Pues no es... tu diagrama de momentos, pues se supone que en la mitad, en este caso, yo tendría un voladizo. Esto sería la longitud del voladizo, positivo, bueno, cambiémosle ya, positivo, negativo, y yo tendría un diagrama de momentos así, para el diseño de esa losa. Y aquí termina con el voladizo. Este sería... Juan Carlos, no se visualiza lo que estás haciendo. Sí, no se actualiza. No sé qué pasó. Ahí. Ya ahí se ve. Entonces tengo un momento negativo, solo que yo asumo que todos los puntos de momento negativo tienen este valor, que sería 20,96 kilonewtons por metro. ¿Sí? Y los momentos positivos todos tienen el mismo valor, que es 22,78 kilonewtons por metro sobre metro. ¿Listo? Listo. En este caso, ¿sí? En este caso particular. ¿Listo? Y nos han
descomplicado la vida, porque cuando hicieron esto, los investigadores me evitaron a mí el trabajo de colocar los vehículos, colocar las llantas, mover el vehículo. Recuerden que el vehículo tiene un ancho de 10 pies, pero se mueve en un carril que es de 12 pies, lo que quiere decir que entre cada carril yo puedo jugar también con la posición del camión y todo el problema que supone hacer esas combinaciones que necesito para el camión y el tándem. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa tabla la vamos a usar bastante. ¿Preguntas? No. Listo. Entonces, esa era la clase que tenía para hoy. Pues no me quiero adelantar al siguiente módulo. Así que pues dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien, que tengan un excelente feriado, descansen, todo el mundo necesita descansar. Y pues ya nos vemos el día martes. Bailarán todo lo que puedan. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos. María. Esos amigos. Estén bien. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias. Chao, Juan Carlos. Chao.